Hola, amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Dejaremos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, le damos las gracias por este hermoso tiempo, en el cual nos permite aprender más de usted, oh Dios, y aprender más de su santa y poderosa palabra. También le pedimos, oh Dios, que usted esté llevando cautivo, tal como lo dice en su palabra, todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y desde ya resistimos a todo poder de las tinieblas en el nombre y en el poder de Jesucristo, que quiere impedir que su palabra sea ministrada con total libertad. Asimismo, ayúdanos, oh Señor, para que podamos aprender, entender y comprender las enseñanzas que usted tiene preparado para nosotros. Gracias le damos, Padre Santo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título La bestia, el hombre de pecado, basados en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos del 1 al 8. Y es que a modo de introducción, como verdaderos cristianos, debemos considerar todo lo que las Sagradas Escrituras nos dice acerca de los últimos tiempos. Y es que este es uno de los temas que más ha dado que hablar a las personas, y es sobre lo que la Biblia dice acerca del anticristo, la bestia o el hombre de pecado, tal como se le nombra en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Como podemos ver aquí, el apóstol Pablo se refiere a un incremento muy elevado de la apostasía, que llegará a su punto máximo, dando lugar así a la revelación del anticristo, afianzando así el curso para los siguientes acontecimientos previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, cuando observamos los títulos hombre de pecado e hijo de perdición, podemos apreciar aquí que se refiere al profeta Daniel, cuando habla acerca de aquel que estará en el gobierno de todas las naciones del mundo al final del último tramo de la historia, el cual corresponde a la semana 70 del libro de Daniel. En la profecía se habla acerca de un reino que tendrá 10 reyes, y de entre ellos surgirá un rey que tendrá el control sobre todos ellos, y eso lo veremos por medio de las escrituras sagradas en el libro de Daniel capítulo 7 versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Tal como podemos observar, aquí se nos habla de otro pequeño cuerno, el cual se convertirá en la clave de todo esto, siendo así que este cuerno arrancará de raíz a 3 de los 10 cuernos y se establecerá él mismo sobre todos los demás. Entonces, los cuernos representan a los reinos del mundo. Ahora, no se sabe con exactitud cuáles serían estos 10 reinos. Sin embargo, sabemos que de ellos vendrían como resultado de la desintegración del Imperio Romano. Del mismo modo, observando a detalle este versículo del libro de Daniel, podemos ver que este cuerno tenía ojos como de hombre, lo cual denota inteligencia y genio. Y finalmente nos dice que tenía una boca que hablaba con gran insolencia o arrogancia, lo cual nos describe el carácter blasfemo de este hombre. Y es que, a lo largo de la historia, innumerables personas han hecho numerosas especulaciones acerca de quién es este ser tan misterioso. Asimismo, algunas personas en el pasado opinaron que serían personas tales como el emperador Nerón, Adolfo Hitler, Mikhail Gorbachev, Barack Obama, Bill Gates, entre muchos otros. De igual manera, podemos notar que las personas se dejan llevar por simples especulaciones sin ningún tipo de fundamento. Por consiguiente, en el estudio de hoy no haremos especulaciones sobre quién podría ser el anticristo. Simplemente veremos qué es lo que las Sagradas Escrituras nos enseña acerca de este personaje a la luz de la palabra de Dios.
Entonces, a continuación, veremos 4 puntos muy importantes. Primero, el anticristo vendrá primero. Segundo, el anticristo se opone a Dios. Tercero, el anticristo engañará a muchos. Y cuarto, el anticristo será destruido. Continuando con nuestro estudio, veamos entonces el primer punto, y es el anticristo vendrá primero. Cabe resaltar que los tesalonicenses creían que nuestro Señor Jesucristo ya había venido por segunda vez y que ellos se habían perdido de este gran evento. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo escribe esta segunda carta a los tesalonicenses, para aclarar que este glorioso y maravilloso evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra aún no había dado lugar, puesto que era un evento futuro. Sin embargo, algo estaba sucediendo en este pueblo de Tesalónica que había estado confundiendo a los creyentes de aquel tiempo, y para ello veamos por medio de las Escrituras Sagradas en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 1 al 2. Nos dice la palabra del Señor. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. Y es que, al parecer, algunos falsos maestros habían venido con ciertas revelaciones proféticas, todas falsas realmente, y quizás hasta algunas cartas falsificadas, haciéndolas pasar estas por cartas del apóstol Pablo, las cuales afirmaban que nuestro Señor Jesucristo ya había venido. Por consiguiente, toda esta situación había logrado confundir a los hermanos en Tesalónica, a un punto tal que se encontraban muy conmovidos. Y es que todas esas falsas noticias anunciaban que nuestro Señor Jesucristo ya había venido por segunda vez. Esa era la razón por la cual el apóstol Pablo aclara que el pueblo de Dios debe estar siempre en estado de alerta y preparados para no dejarse engañar. De hecho, siempre habrán intentos de engañar al pueblo del Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que hay una señal que aún no se ha cumplido y que tiene que cumplirse antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A continuación, lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nos dice la palabra del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tal como podemos observar, el apóstol Pablo nos dice que antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, primero tiene que venir la apostasía, dando lugar esto a que sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Asimismo, podemos notar que todo este tiempo será un momento de la historia donde habrá un espíritu de rebelión, el cual será de manera generalizada entre toda la humanidad. Del mismo modo, será un momento en que el hombre se levantará contra Dios y se deleitará en su afrenta contra Él. Sin embargo, esta apostasía vendrá acompañada de la aparición de un personaje siniestro, el cual se le conoce como la bestia de revelación. Y aunque el apóstol Pablo no le llama el anticristo, sabemos que se refiere a la persona del anticristo por las descripciones que vemos por medio de las Sagradas Escrituras. Es interesante ver aquí que se refiere a la persona del anticristo como el hijo de perdición, ya que es la misma descripción que se verá en el Evangelio de Juan. Les invito a que leamos en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 12. Nos dice la palabra del Señor. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Entonces, tal como podemos notar, el apóstol Pablo nos da una clara advertencia de que antes de que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, primero tendrá que venir aquel que lidera a la humanidad en oponerse a Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 25, nos dice la palabra del Señor. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.
Este personaje estará al frente de la humanidad para darle la espalda a Dios a nivel global. Continuando con nuestro estudio, veamos entonces el segundo punto, y es que el anticristo se opone a Dios. Es necesario resaltar que la principal obra del anticristo será oponerse a todo lo que Dios es y representa, y esto lo veremos por medio de las escrituras sagradas en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Nos dice la palabra del Señor, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tal como podemos observar, este personaje siniestro del anticristo exigirá alabanza y adoración hacia su persona, y es que cuando se reconstruya el tercer templo en Jerusalén, el anticristo entrará en el templo para exigir que el mundo entero le rinda adoración. Entonces, podemos notar que el anticristo se hará pasar como si fuera Dios mismo en su deseo de oponerse a Dios. Por consiguiente, notemos que el anticristo se opone a Dios y como tal exigirá adoración, lo cual solo Dios es el único digno de recibir toda adoración y alabanza. Continuando con nuestro estudio, veamos entonces el tercer punto, y es que el anticristo engañará a muchos. Entonces, aquí es donde muchos se preguntarán, pero ¿cómo es que el anticristo engañará a tantas personas alrededor del mundo? Para responder esta y otras preguntas, leamos primeramente lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Nos dice la palabra del Señor. Ese hombre vendrá a ser la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Tal como podemos observar, este personaje siniestro, la bestia de revelación, el anticristo, será empoderado por el mismo Satanás. Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el padre de mentiras, será el poder que se encontrará detrás del anticristo. Y es así que el poder que Satanás le concederá al anticristo será para que cautive la atención y el afecto de las personas a través de muchas señales y prodigios mentirosos. Cabe resaltar que no es que los milagros y señales serán falsos, sino que su fuente o la base de todo esto será la mentira y la falsedad. Y es que el anticristo hará estas señales para engañar al mundo entero y que las personas lo acepten y lo reciban como si fuera Dios mismo. Asimismo, podemos ver que el anticristo, al hacer grandes portentos y milagros, las personas le creerán y le rendirán adoración, puesto que caerán bajo su engaño y lo adorarán como a Dios. Entonces, aquí es donde vendría la otra gran pregunta. ¿Por qué es que las personas caerán bajo el engaño del anticristo? Las Sagradas Escrituras nos dicen muy claramente que todo aquel que rechace el Evangelio será presa fácil para ser engañados. Leamos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Nos dice la palabra del Señor. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por tanto, vemos que la gente, al no creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, comenzarán a creer en otras cosas, y es así que el hombre, por no creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estará su corazón abierto a creer en toda clase de mentiras por parte del anticristo. Y lo más terrible es que será el mismo Satanás quien estará detrás de este personaje. Es por ello que todo esto sucederá en aquel día en que Dios, ante la aparición del anticristo, y al ver cómo el mundo rechaza su evangelio y corre detrás del anticristo por sus señales y milagros engañosos, será Dios mismo el que los entregue a su propia perdición. Veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 11 al 12. Nos dice la palabra del Señor. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Como podemos notar, cambiaron al Dios de la gloria por una mentira diabólica, la cual será su destrucción final. Asimismo, sabemos que el anticristo aún no se ha manifestado. Veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. Nos dice la palabra del Señor: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Tal como podemos ver, hay algo que aún detiene para que el anticristo se pueda manifestar en toda su plenitud, y eso es la iglesia del Señor. Sin embargo, podemos ver que el apóstol Pablo es muy claro al decirnos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, nos dice la palabra del Señor: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es de saber que el espíritu del anticristo ya se encuentra obrando y tratando de persuadir para que la humanidad le dé la espalda a Dios. Asimismo, debemos tener presente que el espíritu del anticristo ya se encuentra engañando, cautivando de esta manera la mente y el corazón del ser humano. Entonces, aquí es donde nos preguntamos: ¿a quiénes se encuentra engañando actualmente el espíritu del anticristo? A todos aquellos que no aman la verdad del Evangelio. Veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Nos dice la palabra del Señor: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Continuando con nuestro estudio, veamos ahora el cuarto y último punto, y es que el anticristo será destruido por nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Imaginemos por un momento la siguiente escena: el anticristo dentro del templo de Dios, donde miles de millones de personas alrededor del mundo le han jurado lealtad. Millones de personas en el mundo han sido engañados por medio de sus señales y milagros, y por ende, la mayoría de personas de la humanidad le ha dado la espalda a Dios. Los hombres se levantaron contra Dios, las personas hundidas en su pecado y bajo el engaño del anticristo. Esto pareciera que es una escena imposible, puesto que todo esto figura que son más las personas que se oponen a Dios que aquellos que han permanecido fieles a Él. Sin embargo, Dios jamás será vencido, y esto lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces es aquí donde será revelado este personaje siniestro del anticristo, a quien nuestro Señor Jesucristo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, en resumen, el anticristo aparecerá. El anticristo engañará a la gran mayoría de la humanidad. El anticristo se opondrá a Dios y el anticristo se hará pasar como si fuera Dios mismo. Sin embargo, el Dios de la gloria, nuestro Señor Jesucristo, vendrá a la tierra en un caballo blanco, y con tan solo el espíritu de su boca destruirá al anticristo. Satanás sabe que su tiempo está contado, sabe que llegará el tiempo de su humillación final, donde nuestro Señor Jesucristo lo destruirá con su glorioso resplandor. Como conclusión, es necesario que como verdaderos cristianos permanezcamos siempre alertas y vigilantes para no caer bajo el engaño del espíritu del anticristo, el cual ya se encuentra operando entre la humanidad. Por tanto, cree en el Señor Jesucristo, acepta la verdad de su palabra, corre a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas de venir por su iglesia. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también a que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros y que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Gracias le damos, Señor. Toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza sea usted por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.
Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.